Bueno, la doctora Zulma Calderón ya está con nosotros para que nos cuente un poco más acerca de este tema, el método Billings, y nos ha traído un modelito. Bienvenida, doctora, ¿cómo gracias. está? Aquí está el modelito. Gracias, gracias, siempre un gusto Una estar con modelito. usted. Es una modelito Es para una poder modelito. explicar algunas cosas. Sí, está muy bien. Bienvenida. A ver, ¿cómo está, doctora? Muy bien, gracias a Cuéntenos. Dios. ¿En qué consiste este método? ¿De qué se trata? Es un método que se utiliza para una planificación familiar sin hormonas. Se llama un método natural y se ubica en la ovulación de la paciente. Lo que queremos saber es que la paciente ovula. En ese momento es que va a quedar embarazada. Entonces es un punto en el que la paciente debe de comprender que el moco cervical hay que saberlo identificar. Entonces, en este caso, la paciente tiene que saber la consistencia. ¿Qué es un moco cervical? Pues esto viene siendo así como cuando uno tiene gripe y se salen los moquitos apenas uno se inclina, eso es un moco filante, porque no lo detiene. Pero cuando están como pegajosos, entonces ese es un moco más firme. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué filante? ¿Por qué elástico? Porque los espermatozoides van de paso y se van directo a permitir. Doctora, ¿qué tan efectivo es este método? Dentro de los métodos naturales, se tiene que saber que el método natural hay que combinar temperatura, hay que combinar otros tipos de métodos y sí debería de ser combinado con otros, porque seguro es de los menos seguros. Entonces, si una paciente quiere quedar embarazada, creo que incluso este le sirve más para quedar embarazada. Pero lo que estamos hablando es de planificación para no embarazarse. Entonces, la paciente tiene que aprender a reconocer cuál es el método que se le ajusta a ella, porque aquí tiene la paciente dedos y saber la elasticidad que tiene el moco cervical. Por eso es que la paciente en los días de fertilidad va a haber un moco filante que se estira como un chicle, pero una cosa demasiado líquida, y en ese momento tiene que evitar las relaciones sexuales o utilizar un método alterno, que puede ser condón, puede ser coitus interruptus, que también es de los menos eficaces. Y entonces aquí lo que tratamos es de explicarle a la paciente que se identifique. ¿Qué le parece si nos explica a través de este modelito? A La través del Raquel muere modelito. por agarrarlo y usarlo. Es que quiero que nos Ok, explique todo sí. porque es necesario aprender Va, eso. este es un modelito que realmente es como verlo de lado. Nos vemos de frente y esto es los labios mayores, los labios menores, y este es el introito vaginal. Bien fácil de identificar cuando el introito vaginal está así como en este modelo, pero tenemos que saber que las mujeres tenemos un orificio para orinar, un orificio para la regla, las relaciones sexuales y los bebitos, y un orificio para defecar. Entonces, pues obviamente estamos paradas o sentadas, pero no es así realmente tan extensible. Esto es un orificio pequeñito que la paciente tiene que aprender a diferenciarlo. Entonces, obviamente si la paciente está parada, sentada, entonces va a colocar su dedo, puede ser el índice o el medio, y lo que esté en el área vulvar. Porque el cervix está hasta adentro, que ni siquiera nosotros, una paciente por sí misma puede hacerlo. Eso lo hacemos los ginecólogos cuando nos estamos evaluando a la paciente que va a tener un bebé. Ahí va la dilatación, entonces por eso tenemos que hacer el tacto vaginal. Y en el tacto vaginal determinamos allá adentro, que es el cervix que está acá, de qué tamaño va la dilatación. Cuando llega a 10, sale el bebito. Entonces, pero no llega hasta allá la paciente de lo que estamos hablando ahorita. Método de Billings es que aquí labios mayores, labios menores y el introito. Entonces la paciente acá tiene que ver el moco, entonces lo toma entre sus dedos y lo estira. Entonces la distancia, digámoslo, la consistencia es la que la paciente va a saber determinar. Si la consistencia Si lo estira y no se rompe, ¿qué significa? Si lo estira y no se rompe, es un moco filante, que significa que Está hay ovulando. está ovulando, está muy cerca de la ovulación, o definitivamente está en la ovulación. Por eso es que se le enseña a la paciente que escriba en digamos, cuando ya va a ocupar este método. El día 1, bueno, la regla que dura 5 a 6 días, esos no cuentan, ¿verdad? Ese ahí definitivamente no. Entonces, al 7º día la paciente saca el moquito. Obviamente aquí hay que saber diferenciar el moco. Más saca el moquito, lo estira. Si estira a los primeros días después de la regla, tendría que estirar, digamos, poco. Al 3º, 4º, 5º, o sea, estamos hablando de que ya vamos llegando al día 13 o 14. El exacto. día de la ovulación. Ese es el día de la ovulación. Entonces la paciente, el día de la ovulación, que aparte de que sube la temperatura, la paciente aumenta como el líbido aumenta también, y es la fase estrogénica, que las mujeres nos sentimos como más
más alegre, más animada, más con las amorosa. endorfinas a todo furor. Exacto. Entonces aquí la paciente toca el área, o sea, estamos hablando de aquí a nivel del introito, saca el moco cervical que viene del cérvix, o sea, esto no viene de las glándulas que están acá de la estimulación, de la lubricación en el momento de la excitación, no son esas, es el moco cervical que viene desde adentro, pero que desciende por la vagina y llega acá. Entonces lo estira y en ese día 14 el moco está que se estira lo más que puede. Para muchos puede ser algo complicado. ¿Y cómo es que me voy a estar examinando? Vaya, es que me está... No hay mejor que conocer su cuerpo también. Porque No hay para nada mí mejor. Es que te vas al baño. Mucho trasteo a lo buen No, salvadoreño vas y estar... O sea, realmente no puedes... Una vez al día es la Ok. recomendación. Una vez al día, en la mañana, por ejemplo, está en la noche, viene de descansar, entonces hace su aseo, digamos que si va al baño y hace pipí, acuérdense que de paso hay que decirle que es de adelante para atrás, que tiene que limpiarse el pipí la niña, porque para así hacia adelante Todas son las todas las bacterias. infecciones de vías urinarias porque vienen del área perianal. Entonces, cuando en la mañana se limpia, que hace pipí, luego toma el moco y lo estira. Lo anota o Me lo encanta recuerda. porque la doctora es mamá de 3 mujeres. Entonces, te imaginas estar explicando todo esto y nos explica tal cual como 3 mujeres. Aquí estamos sus Exacto. hijos aprendiendo. Exacto. Entonces, ya cuando la paciente ya está en su etapa de que ha ovulado, el moco se vuelve más filante. ¿Qué pasa en este tiempo? Es de evitar la relación o ocupar otro método. Cuando ya pasa y se llama como algunos le dicen cúspide, que es cuando ya el moco, ya usted lo estira y se rompe. O sea, solo estira tantito y se rompe. Porque es brumoso. ¿Cuál es la función aquí? Detiene los espermatozoides. No llegan hasta el óvulo, no se embaraza la paciente. Entonces el moco, o sea, usted lo trata de estirar y no se le va entre los dedos, sino que hay nada más. Pero eso, póngale que durará unos 30 segundos. Se limpia, se revisa, estira el moco, ve que un moco que es como engrudo, entonces ahí esos son los días de Fertilidad. no fertilidad. fertilidad De no que poder puede tener tener relaciones relaciones ¿Cuántos sin quedar días embarazada. aproximadamente entonces? aproximadamente durará unos 6 o 7 días que puede tener relaciones sexuales sin problemas. ¿Qué pasa con eso? Digamos que lo clave o los tips, hay como 3 o 4 reglas. Primero, se recomienda que aprenda a saber su moco. Segundo, no relaciones sexuales todas las noches. ¿Todos los días? ¿Por qué? Se van a morir los hombres ahorita que escuché la esposa, niña. Tiene su explicación. Mi marido me mata. ¿Qué sucede con el semen? Como estamos hablando de que la paciente está en el plan de planificar, estamos hablando de una paciente que no quiere bebé, si hay relaciones sexuales todas las noches o todos los días, el semen por sí mismo, al haber entrado en la vagina, se licúa a los 20 minutos. Entonces la paciente puede tener humedad y si hay una noche y otra noche y no ha tenido mucha actividad, ha andado sentada, o sea, no ha tenido demasiado esfuerzo físico, puede que eso que ella detecte que es como moco, pueda ser todavía líquido seminal. Por eso es que sabemos y siempre le recomendamos que los espermatozoides duran 3 días, por eso es que la paciente puede ovular hoy, pero si tuvo relaciones sexuales hace 3 días, ese espermatozoide está vivo y puede subir. Entonces aquí es lo importante de que la paciente sepa los tiempos, más o menos un estimado. ¿Qué pasa aquí? Si la paciente tiene el líquido demasiado O sea, que filante. ni siquiera perdón, esa es una pregunta. O sea, que no puede ser en el momento, puede ser 3 días después que el espermatozoide... Todavía esté vivo. Y es que el óvulo dura que de 12 a 24. Entre 24 y 48 máximo, el óvulo, que está ahí esperando que llegue el espermatozoide. Luego llega el espermatozoide y se fecunda. Pero puede que la relación sexual no sea hoy que está ovulando, sino que sea en 2 días. Entonces el óvulo todavía está vivo. Entonces esa es la diferencia, a saber los tiempos en que el espermatozoide sube y el óvulo está allá arriba, aquí en las trompas de falopio, esperando que se fecunde. Entonces, cuando ya está el moco grueso, como engrudo, más como pegajoso, así se llama, pegajoso, entonces ahí la paciente puede tener relaciones sexuales hasta que le venga la regla. ¿Cuál es la diferencia con el método de ritmo? Con el método del ritmo, lo que pasa es que la paciente debe de saber su día de menstruación, su día de ovulación, y hace digamos una regla y un Tiene cálculo. que tener una muy buena memoria. Un cálculo, y que la regla sea entre 28 y 31 días, o sea, un ciclo que sea bastante exacto. ¿Cuándo es eso? Que a la paciente le viene, por ejemplo, el 30, pero el otro mes le va a venir 29, 28, 27, y la paciente siempre cuenta para atrás 3. O luego
cuenta para adelante. Son pacientes que son bien exactas y saben en qué momento les va a venir la regla. Entonces, este método de Billings, el que usted nos está enseñando, doctora, no necesita ser una persona que sea regular, irregular, la puedes cualquiera de Exacto. todos. No puede, o sea, puede ser una paciente que tenga su regla que le venga a los 30, a los 28, a los 35, pero como la paciente detecta en qué momento está ovulando, entonces ahí la paciente va marcando. Entonces cuando llega el punto en el que no se rompe el moco, sino que, digamos, se queda como grumoso, ahí es el momento que puede tener relación. Puede ser al día 14 según el calendario de otra paciente, o de su vecina, de su prima, de su hermana, puede ser el día 10. Entonces eso no tiene que ver con la paciente que tiene un ciclo irregular, porque hay pacientes que tal vez sí le viene todo el mes, pero no saben qué día, porque se les va adelantando, atrasando, sin que sea el 23, ya. Oye, fíjate qué bonito El lo que 21 se acaba de prepárense decir, todos. y la pregunta que hacen a Yancy, porque no todas las personas, aunque no sos regular, podés hacer este método, porque no es invasivo en primer lugar, no tenés que ser exacta y sí tenés que aprender a conocerte un montón, ¿verdad? Exacto. De repente aprovechás el momento cuando vas al baño y haces pipí, vas al baño y ahí puedes verificar cómo queda también el papel, ¿verdad? Entonces es otra forma de Eso puede conocerse. ser otra forma, el papel con el que la paciente se limpia, o pueden ser toallitas húmedas, si siente, como dice Gigi, demasiado estarse revisando, va, solo nada más el papel, y lo que ve en el papel lo trata de estirar, porque al final eso es lo que queremos, que la paciente conozca su cuerpo, tenga Pero eso. entonces, ¿será este método para una persona que no es tan sexualmente activa? Probablemente sea para una paciente que sabe en qué momento tiene que abstenerse o usar un método porque sí, alterno. porque no Puede todos ser los un días. método Si es alterno. bien activa, niña, siempre va a pensar No. que... Exacto, lo que sucede es que va a ser activa en esos días No es mi no caso, fértiles. papi. Sí, los Entonces hay recién que hacerlo. casados, sí, de ella después Hay de métodos No es mi alternos. caso, papito. Y invitadas que me están viendo. ¡Hola! No, ya estoy casada, ya 5 años, oye. No se preocupe. Estamos hablando, sí, sobre todo pacientes que no pueden usar anticonceptivos Ajá. tomados, que no pueden usar inyecciones, que no podemos poner un DIU, pacientes que no le podemos poner un implante. Entonces las pacientes también, ellas tienen que tener un método. Originalmente esto se originó allá por los 60 o 70, cuando no se podían utilizar Doctora, por a mí me también. motivos de encanta. conciencia, ¿verdad? Que no se toman ninguna píldora y todo, entonces A mí me encanta, prefieren doctora. esto. Yo no tomo ningún tipo de anticonceptivo. anticonceptivo. Yo o sea, que me tampoco. pueden ver el otro año, usted no sabe, el otro menos. Pero Tiene que ser planificado baby ya, con un examen pero- preconcepcional, Gigi. Pero Ya, no, escucha, realmente doctora. es importante, ya hablando de cero, que realmente planificar todo este tipo de cosas sin vergüenza. Sin vergüenza, no sin vergüenza. No, sin vergüenza. Sin vergüenza, porque muchas personas o muchas mamás, por este mismo mito, y hablo de que la doctora tiene 3 hijas, porque también va a llegar su momento donde usted le va a explicar, doctora, a sus 3 niñas, todo esto para poder mostrarle información y que no venga la compañerita, mira, ya viste, imagínense, Sí. las niñas a 4º, 5º grado ya están más buxas que uno, en bachillerato o noveno, y la mamá sigue creyendo de que esa niña nunca va a tener el interés por ese tipo de temáticas. La educación sexual es importante. Pero es importante. Exacto. Lo que sucede aquí es que la educación sexual, y esto va para todos los que nos están viendo en la tele, este programa lo ven muchas amas de casa, los esposos de las amas de casa que también. Entonces ellos tienen que saber que estamos hablando de un método de planificación para una paciente que está establecida, ¿verdad? Casada, acompañada, que tiene planes de no tener un bebito porque tiene planes a futuro. Y entonces aquí tenemos que explicarle, hay mucha información, es más, la paciente ahorita tiene demasiada información y no sabe qué hacer con tanta. Entonces tenemos que explicar esa parte. Y esto es un método no hormonal, que no implica mayor gasto que estar nada más revisándose, pero que la paciente tiene que saber que si este método no le resulta, en la etapa fértil, que cuando el moquito ese se hace filante, debe de utilizar un método alterno. Ahora, Y doctora, también cuando le puedes dar vuelta a eso, hay personas que lo han utilizado para poder quedar embarazadas también. Exacto, ese es el punto. Lo que pasa es que sonríe aquí, la mujer allá, aquí la mírala. paciente sabe lo cuándo utilizaste. está ovulando, y en el caso de las pacientes que quieren Ajá. tener una planificación, de hecho, originalmente todos deberíamos de tener una planificación de cuándo queremos tener nuestros hijos, porque ¿qué pasa ahorita si la paciente está diabética, hipertensa, si tiene anemia, si tiene infección de vías La urinarias, o la- toxoplasmosis para conocer todo toxo, este porque tipo de los gatitos, ¿verdad? Los que queremos mucho los La gatos, enfermedad. pero ahí es que la paciente puede hacer estos cambios.
Sí, la verdad que superimportante. es un tema increíble. ¿Cómo la podemos contactar, doctora? Personas que necesitan más información. Estamos en el número 2100-8307, en el 6420-7272. En Facebook nos pueden encontrar como Clínica de Mastología Doctora Zulma Calderón, a la orden. ¿A dónde está ubicada su...? Estamos en la calle Juan José Cañas, número 249, aquí en la Colonia Escalón. Excelente. A lo buen salvadoreño, la iglesia de las Tres Cruces, ahí se va el Es- triangulito, cogerse a la derecha y ahí busca el juez mejor. Donde- Ah, ya, sí. Ahí Ya capté. Por ahí. Muchísimas gracias. A ustedes. Y gracias a la Siempre un modelito. Siempre un gusto enseñar muchas cosas. Gracias, doctora. Es lindo verla. Saludos a sus hijas, a su Muchas esposo. gracias. Y bueno, vámonos a una pausa mientras seguimos chambeando nosotros.